Hola, hola, mis queridísimos curiosos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía para el vídeo de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito de chismes, teorías y revelaciones impactantes. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y gracias por llegar. Ya saben que aquí amamos la buena onda y la información jugosa, así que no se sientan tímidos y exploren todo el contenido que tenemos para ustedes. Y si son de la casa, qué alegría volver a verlos. Hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado rondando por las redes y que finalmente vamos a destapar. Estamos hablando, sí, adivinaron, de Kerem y Ande y de ese misterioso brazalete que ha dado mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a desglosar toda la verdad, o al menos la que hemos podido recopilar hasta el momento, sobre esa joya que parece guardar secretos muy interesantes. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Es la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y teorías. Así que ya saben, clic en el botoncito rojo y únanse a esta comunidad de detectives virtuales. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Desde que la historia de amor de Kerem y Ande, o al menos lo que creíamos que era su historia de amor, se volvió pública, hemos estado al pendiente de cada detalle. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción ha sido analizada con lupa, y no es para menos, nos tenían a todos enganchadísimos. Pero entre todos esos detalles, hay uno que ha captado particularmente nuestra atención, ese brazalete que Ande ha lucido en varias ocasiones y que, según algunos, podría ser más que una simple joya. Al principio lo vimos como un accesorio más, bonito sí, pero sin mayor trascendencia. Sin embargo, a medida que los rumores sobre la relación entre Kerem y Ande se hacían más fuertes, y también los rumores de su posible ruptura, el brazalete empezó a adquirir otro significado. Y es que, mis curiosos, el mundo de las celebridades está lleno de códigos y mensajes ocultos, y a veces, un simple accesorio puede ser la clave para entender lo que realmente está pasando. Hemos visto a Ande luciendo este brazalete en eventos importantes, en fotografías casuales, y hasta en vídeos que parecían no tener nada que ver con la situación. Esto, por supuesto, ha desatado todo tipo de teorías. Algunos dicen que fue un regalo de Kerem, un símbolo de su amor y compromiso. Otros, más escépticos, aseguran que es simplemente un adorno que le gusta y que no hay que buscarle tres pies al gato. Pero, ¿qué pasa si les digo que hemos encontrado pistas que apuntan a algo mucho más interesante? Aquí viene lo bueno. Para empezar, hemos investigado a fondo el diseño del brazalete. No es una joya común y corriente que puedan encontrar en cualquier tienda. Tiene un diseño bastante particular con símbolos y grabados que a primera vista parecen aleatorios, pero que en realidad podrían tener un significado especial. Hemos consultado con joyeros expertos que nos han explicado que este tipo de detalles suelen ser personalizados y que a menudo representan algo importante para quien lo lleva. Los grabados aparentemente forman un código, o al menos eso es lo que sospechamos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque hemos intentado descifrar ese código. Hemos comparado los símbolos con alfabetos antiguos, códigos secretos y hasta lenguajes inventados. Hemos hecho de todo. Y aunque todavía no tenemos una traducción definitiva, sí hemos encontrado algunas coincidencias que nos hacen pensar que esto no es pura casualidad. Por ejemplo, uno de los símbolos se asemeja a una runa que en antiguas culturas significaba conexión o unión. Otro recuerda a un jeroglífico egipcio que representaba el concepto de eternidad. ¿Casualidad o causalidad? Ustedes juzguen. Pero ahí no acaba la cosa, porque también hemos analizado el material del brazalete. Parece ser de plata, pero con incrustaciones de un metal que aún no hemos podido identificar con exactitud. Algunos sugieren que podría ser oro blanco, otros hablan de un metal más exótico y poco común. La clave quizás esté precisamente ahí, en la composición del brazalete. Si pudiéramos determinar el tipo de metal, podríamos obtener más información sobre su origen y su significado. Hemos rastreado joyerías y artesanos por todo el mundo, pero hasta ahora no hemos encontrado una pieza idéntica. Esto nos lleva a pensar que o bien es una joya única, hecha por encargo, o bien, está muy bien guardada y su origen es un secreto celosamente custodiado. Además, hemos estado revisando meticulosamente todas las fotos y vídeos donde Ande aparece luciendo el brazalete. Y hemos notado un patrón,
parece que lo usa en momentos muy significativos, ya sean eventos importantes, aniversarios o incluso, en días donde se especulaba sobre un posible reencuentro con Kerem. Podría ser que el brazalete sea una especie de recordatorio o de mensaje subliminal. Hay quienes creen que cada vez que Ande lo usa, está enviando una señal, un mensaje codificado que solo Kerem, y quizás algunos privilegiados más, pueden entender. Esto obviamente nos ha llevado a pensar en la posibilidad de que la relación entre Kerem y Ande no haya terminado del todo, sino que quizás esté pasando por un momento de pausa, un espacio para reflexionar y reevaluar. ¿Es el brazalete un puente entre ellos? ¿Un recordatorio de lo que vivieron juntos? Muchos fanáticos se aferran a esta teoría, y sinceramente, después de toda la investigación que hemos hecho, nosotros también empezamos a creer que hay algo más detrás de todo esto. Y es que, mis curiosos, los rumores sobre la ruptura entre Kerem y Ande fueron tan repentinos y extraños, que nunca terminamos de creer que fuera el final definitivo. Siempre hubo algo en el ambiente, una especie de tensión silenciosa que nos hacía pensar que todavía había mucho por decir y por hacer. Y quizás el brazalete sea parte de ese rompecabezas que todavía no hemos terminado de armar. Pero no se confundan, porque no todo lo que brilla es oro, y también hay que considerar otras posibilidades. Podría ser que el brazalete sea simplemente una joya que Ande aprecia mucho, sin ninguna conexión especial con Kerem. Podría ser un regalo de algún otro amigo o familiar, o incluso una adquisición personal que le guste por su diseño y significado propio. La realidad es que a pesar de toda la investigación, no tenemos una prueba concluyente de que el brazalete esté vinculado directamente a la relación entre Kerem y Ande. Pero seamos honestos, ¿dónde estaría la diversión sin un poco de misterio y especulación? Y es que el mundo del espectáculo es así, un juego de luces y sombras donde a veces las apariencias engañan, y donde los detalles más insignificantes pueden esconder grandes secretos. Y ustedes saben que aquí en su canal favorito, nos encanta investigar a fondo, buscar las pistas ocultas y llegar hasta el fondo de la verdad. Por eso, no nos vamos a quedar con una sola versión de la historia. Vamos a seguir indagando, investigando y buscando todas las piezas del rompecabezas, hasta que podamos armar la imagen completa. Y ustedes, por supuesto, serán los primeros en saberlo. Porque al final, este es un trabajo en equipo, una colaboración entre ustedes, nuestros curiosos detectives virtuales, y nosotros, sus humildes presentadores. Hemos estado hablando con otros fans, hemos revisado foros y redes sociales, y hemos encontrado algunas teorías bastante interesantes. Algunos creen que el brazalete es una especie de diario personal de Ande, donde cada símbolo representa una experiencia o un sentimiento vivido. Otros sugieren que el brazalete es una pieza de una joya más grande, y que quizás, Kerem tenga una pieza similar. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que si bien su relación pudo haber terminado en lo público, todavía hay una conexión privada entre ellos, un vínculo que se mantiene a través de este objeto misterioso. Es como una película de espías en la vida real. Y la verdad nos encanta. Y no podemos olvidar el poder de las redes sociales. Hemos visto cómo Ande interactúa con ciertos comentarios y publicaciones que hacen referencia al brazalete, y sus respuestas, aunque sutiles, a veces parecen dejar entrever que hay algo más detrás de todo esto. Es como si ella misma quisiera alimentar un poco el misterio, como si quisiera mantener la esperanza entre sus fans. Y es que al final, la historia de amor entre Kerem y Ande para muchos, es una historia que no debería terminar. Es una historia que ha tocado el corazón de miles de personas alrededor del mundo, y que por eso, sigue siendo tema de conversación. Y quizás el brazalete sea el símbolo de esa esperanza, el recordatorio de que a veces, el amor puede superar cualquier obstáculo. También es importante mencionar que Ande es conocida por ser una persona muy reservada con su vida privada. No es de las que comparte cada detalle de su día a día, y prefiere mantener cierta distancia entre su imagen pública y su vida personal. Por eso el hecho de que use este brazalete de manera tan constante, y que parezca tan significativo, nos hace pensar que realmente tiene un valor especial para ella. Y aquí es donde entra en juego la interpretación de cada uno. Cada persona puede ver el brazalete con diferentes ojos, darle un significado distinto, y eso es lo que hace que esta historia sea tan apasionante. Algunos lo ven como un simple accesorio, otros como un símbolo de esperanza, y otros, como una prueba de que la historia de Kerem y Ande no ha terminado del todo. Y es que al final, la magia de las historias de amor está precisamente en eso, en la posibilidad de la interpretación, en la esperanza de un final feliz.
Y nosotros, como buenos curiosos, no nos vamos a cansar de buscar la verdad, de investigar cada detalle, hasta que podamos tener una visión clara de lo que realmente está pasando. Y créanme que no es fácil, porque este brazalete es como un acertijo, una pieza que parece que no encaja en ningún sitio, pero que al mismo tiempo, es clave para entender toda la historia. Y para rematar, también hemos investigado sobre los posibles simbolismos del brazalete dentro del mundo del arte y la cultura. Hemos encontrado conexiones con antiguas leyendas y mitos que hablan sobre joyas que tienen poderes especiales, o que actúan como un amuleto de la buena suerte. Algunos creen que el brazalete podría ser una especie de protección para Ande, un objeto que la conecta con sus ancestros y que la guía en sus decisiones. Otros sugieren que el brazalete es un objeto con una fuerte carga emocional, que le recuerda a un momento importante en su vida, o a una persona especial. Todas estas teorías son válidas, y todas ellas contribuyen a la riqueza y complejidad de esta historia. Y lo mejor de todo es que esto no acaba aquí. La investigación continúa y nosotros vamos a seguir buscando pistas, indagando en cada detalle, hasta que podamos desentrañar el misterio del brazalete. Y ustedes, mis curiosos, son parte fundamental de esta investigación, porque sus comentarios, sus teorías y sus ideas son muy valiosas para nosotros. Así que no se queden callados, compartan con nosotros sus pensamientos y opiniones, y juntos descubramos la verdad. Porque al final este es el verdadero espíritu de este canal, una comunidad de detectives virtuales que trabajan en equipo para resolver los misterios más intrigantes. Llegados a este punto, hemos recorrido un largo camino, hemos analizado cada detalle, hemos planteado teorías y hemos compartido nuestras opiniones. Hemos visto que el brazalete de Ande es mucho más que un simple accesorio, es un objeto cargado de misterio, de simbolismo y de posibilidades. Hemos visto cómo un objeto aparentemente insignificante puede convertirse en el centro de una investigación, y cómo puede despertar la curiosidad de miles de personas. Hemos visto que la historia de amor entre Kerem y Ande, aunque parezca terminada, sigue viva en el corazón de sus fans, y que un simple brazalete puede ser el símbolo de esa esperanza. Y aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva, sí hemos demostrado que la verdad no siempre es lo que parece, y que a veces, los detalles más pequeños son los que esconden los mayores secretos. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es su teoría sobre el brazalete? ¿Creen que está relacionado con Kerem? ¿O es simplemente un accesorio que Ande aprecia mucho? Dejen sus comentarios abajo porque queremos saber sus opiniones y sus ideas. Y recuerden que este es un espacio de diálogo y debate, donde todas las opiniones son válidas y todas las teorías son bienvenidas. Porque al final la verdad es algo que construimos entre todos, con cada pieza del rompecabezas que vamos descubriendo. Y por supuesto seguiremos investigando, seguiremos buscando pistas, hasta que podamos desentrañar todos los secretos de este misterio. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo, su curiosidad y su participación son lo que hacen que este canal sea posible. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como nosotros, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el misterioso brazalete de Ande. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para aprender juntos. No se queden callados, compartan sus opiniones y sus teorías, porque todas ellas son valiosas y contribuyen a la riqueza de esta comunidad. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Y recuerden que la verdad está ahí afuera, esperando ser descubierta, y que juntos podemos llegar hasta el final de cualquier misterio. No se olviden de comentar, de dar su opinión, de suscribirse y de activar la campanita para que no se pierdan nada de todo lo que se viene en el canal. Los quiero mucho y hasta la próxima.